Hola a todos y muchas gracias y bienvenidos al programa de hoy. Hoy voy a explicarte cómo se hace un punto deslizado. El punto deslizado es un punto muy pequeño, es un punto bien bajito que básicamente se usa para unir un círculo, como en este caso que queremos unir esta vuelta que ya habíamos tejido con el inicio para que quede completamente circular, o también para unir piezas que ya estaban tejidas entre sí, como en este caso, ¿ok? También sirve para decorar, como podemos ver en esta bandana de bebé. Yo he tejido aquí unos puntos deslizados que quedan como si estuviesen bordados, y en algunos casos, si lo tejemos sobre la pieza que ya está tejida, le va a dar firmeza a la orilla y le va a dar un poco de consistencia al trabajo. Pero vamos a comenzar a hacerlo para explicarte cómo hacemos el punto deslizado. Para tejer el punto deslizado, lo que realizamos es meter la aguja en la cadeneta y, tomando una lazadita del ovillo con el ganchillo, la sacamos por la cadeneta y por el punto que nos quedaba en la aguja. Repetimos, metemos la aguja, tomamos hilo del ovillo con el ganchillo y lo sacamos por la cadeneta y el punto que teníamos en la aguja. Esto es todo. Súper simple. Y te puedes dar cuenta de lo enanito, de lo bajo que es el punto. Y el acabado que deja, que es como casi una cadeneta a ras de lo que estamos tejiendo. Por eso es que es tan utilizado para unir, para bordar arriba y, como dije al comienzo, para darle firmeza a los bordes que ya están tejidos. Algunas cosas se tejen a punto bajo, pero no la gran mayoría. La verdad es que es pocas veces utilizado para tejer, más que todo usado para unir. Ahora voy a mostrarte cómo cerrar el círculo y cómo darle fuerza a un borde de una manta o de algo que ya tuviéramos tejido. Aquí, por ejemplo, ya tengo un círculo tejido. Como puedes ver, si yo quiero que esta forma se mantenga redonda, cada vez que yo termino la vuelta, debo de deslizar un punto para unir el comienzo de la vuelta con el final de la vuelta. Entonces voy a tejer el último punto bajo que me quedaba, y cuando ya la he terminado, ¿qué hago? Meto la aguja, tomo la lazada, la saco y la saco por el punto que tenía en la aguja. O sea, hice un punto deslizado que me unió el círculo que estaba tejiendo. Entonces, esto lo haces para cada vuelta cuando estás tejiendo, cuando necesitas unir para que te quede parejo. Y en el caso de reforzar o decorar los bordes de una manta o de una pieza tejida que tú quieras que tenga más firmeza, ocurre lo siguiente, como por ejemplo aquí. Aquí los fines de esto fueron decorativos, pero al yo añadirle a estos bordes otros puntos tejidos arriba, lo que voy a hacer es que pierda elasticidad. Como lo puedes ver, aquí es mucho más elástico cuando yo lo estiro que cuando lo estiro aquí, porque esto lo va a comprimir. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, aquí quiero tejer este borde, yo tomo el hilo del otro color, tomo la lazada y por arriba introduzco, saco, introduzco, saco, y ahí están los puntos deslizados. Lo estoy haciendo en otro color para que veas cómo va quedando el contraste y lo sencillo que es. Entonces, claro, cada vez que vas a hacer eso, sí tienes que cuidar de escoger en qué parte
Del punto lo vas a introducir, si en la parte de arriba, si entre punto y punto, para que el tejido que estás realizando quede parejito. Aquí yo lo he estado metiendo entre un punto y el otro. Es muy sencillo, la verdad es que es bastante simple. Y aquí ya llegué al comienzo. Obviamente, al estar esto más grueso, la elasticidad se pierde y te refuerza, y a la vez, si necesitas decorar algo o bordar algo, tienes una alternativa rápida y bonita para realizarlo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este punto deslizado lo hayas comprendido. Si tienes alguna duda, por favor, déjamelo escrito en los comentarios. Y recuérdate que si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y activar la campanita para que sepas cuando salen nuevos tutoriales o publicaciones que te van a ayudar a mejorar tus técnicas de tejido. Hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias.